Hola a todos, el trabajo práctico que vamos a desarrollar en este video es el trabajo práctico número 4 sobre el tema exenciones en el impuesto a las ganancias y vamos a desarrollar los principales casos que tiene este trabajo práctico. Bien, para que puedan desarrollar con mayor entendimiento este trabajo práctico, será necesario que antes realicen una lectura a conciencia del capítulo de exenciones del impuesto a las ganancias. El mismo se encuentra en el cuadernillo teórico provisto por la cátedra y se encuentra desarrollado entre las páginas 85 a 119 del mismo. También será necesario que lean el artículo 26 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. En ese artículo se encuentran detalladas las exenciones de la ley y también como lectura complementaria para el desarrollo específico de este trabajo práctico serán los artículos 77 y 81 del decreto reglamentario de la Ley del Impuesto a las Ganancias. También deberán refrescar con una relectura de los artículos de las categorías de ganancias de la ley del impuesto son los artículos 48, 53 y 82. A los fines didácticos y para poder analizar las últimas modificaciones de la ley del impuesto a las ganancias, las cuales son de fecha de diciembre del 2019, en relación a la modificación del artículo de exenciones, es que el desarrollo de este trabajo práctico va a ser realizado para el periodo fiscal 2020, ¿sí? Lo primero que debemos leer siempre es la consigna de qué es lo que nos está pidiendo el trabajo práctico. En este caso nos pide determine en los siguientes casos qué conceptos están grabados y cuáles exentos según la ley del impuesto a las ganancias. Antes de comenzar el desarrollo del trabajo práctico, quiero que hagamos un repaso de lo que ustedes ya leyeron en cuanto a qué se entiende como definición de una exención. Bien, una exención es la situación jurídica de origen constitucional o legal en que se encuentra un grupo de sujetos o determinadas actividades que hace que aun dándose respecto de ellos los supuestos fácticos que harían nacer la relación tributaria, los mismos no les sean imputables. Es decir, en nuestras palabras, que las exenciones son aquellos hechos o sujetos sobre los cuales sí se verifica la generación del hecho imponible, pero que por alguna razón la ley decide sacarlos de la base de imposición y que no genere la obligación tributaria. Bien, las exenciones siempre deben surgir de la ley. La diferencia con un concepto no gravado es que el concepto no gravado directamente no entra bajo la imposición de la ley, es decir, no se genera el hecho imponible. En cambio, en las exenciones, el hecho imponible sí se genera, pero la ley decide sacarlo de la base de imposición. Ahora pasemos a desarrollar el caso 2. Leamos el enunciado. Patricio Romano es socio de Cooperativa de Consumo y Crédito de Amigos Limitada. Percibió durante el año 2020 1.500 pesos en concepto de retorno que no se capitaliza. De los 1.500, 1.000 pesos provienen de la sección consumos y 500 pesos de la sección créditos. Además, percibió 600 pesos en concepto de interés accionario, de los cuales 400 corresponden al sector consumo y 200 de la sección créditos. Para desarrollar este caso, vamos a releer el artículo 26, el inciso D.
El mismo establece que se encuentran exentas en el impuesto a las ganancias las utilidades de las sociedades cooperativas de cualquier naturaleza y las que bajo cualquier denominación, retorno, interés accionario, etc., distribuyen las cooperativas de consumo entre sus socios. Bien, de la lectura de este artículo podemos dividirlo a este artículo en dos partes. La primera parte hace referencia a las utilidades de las sociedades cooperativas de cualquier naturaleza. ¿A qué se refiere esto? Es que se encuentran exentas en el impuesto a las ganancias las utilidades de las sociedades cooperativas de cualquier tipo, pero que deben ser constituidas de acuerdo a la ley 20.337. Bien, y a lo que hace referencia esta exención es a los beneficios que corresponde atribuir a las cooperativas. Bien. Además, para que corresponda la exención, las cooperativas deben estar inscritas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y solicitar en AFIP, hacer el trámite para solicitar la exención. Una vez que haya realizado todos estos trámites y que cumpla con todos estos requisitos, las utilidades que obtengan las cooperativas van a estar exentas en el impuesto a las ganancias. Ahora pasemos a ver la segunda parte que nos interesa del artículo. Esta dice: y las que bajo cualquier denominación, retorno, interés accionario, etc., distribuyan las cooperativas de consumo entre sus socios. Bien, esta parte del artículo hace referencia a las utilidades que distribuyen las cooperativas. Recién vimos que la primera parte hacía referencia a las utilidades que obtenía la cooperativa y la exención en cabeza de la cooperativa. Ahora hablamos de la exención de las utilidades que distribuye, es decir, es el tratamiento que va a tener la renta obtenida por el perceptor de la misma. En este caso, la exención está dada solo para aquellas utilidades que son distribuidas por las cooperativas de consumo, ¿sí? O cooperativas de consumo. Recordemos que las cooperativas de consumo son aquellas que tienen por objeto adquirir por cuenta de la sociedad y distribuir entre los socios artículos de consumo personal y del hogar. Entonces, el retorno que distribuyen estas sería la devolución al socio de lo que pagó en exceso a la cooperativa en relación a lo efectivamente gastado por estas en sus operaciones. Es por eso que, como se trata de un pago en exceso, no pueden considerarse utilidades y por eso la ley las exime estos retornos del impuesto. Sigamos avanzando con un poquito más de teoría que necesitamos para desarrollar este trabajo práctico. Ustedes ven ahí en su cuadernillo que tienen la definición de qué es el retorno, ¿sí? Paso a leérselas. El retorno es el monto del excedente repartible que se distribuye a los asociados en proporción a las operaciones efectuadas con la cooperativa. Bien, ya vimos recién que, por ejemplo, el retorno puede ser el exceso sobre los aportes realizados por los socios de las cooperativas de consumo para la compra de los bienes cuyo fin sea la creación de la cooperativa. Si los asociados hicieron aportes en exceso en las cooperativas de consumo, el retorno sería la devolución de esos aportes realizados en exceso. Pero en otros tipos de cooperativas, el retorno puede ser la utilidad que haya obtenido la cooperativa. Bien,
Es decir, es cualquier monto excedente, sería la ganancia que obtiene la cooperativa que la distribuye entre sus asociados. En cambio, el interés accionario es el interés pagado por la cooperativa a sus asociados sobre el valor de las cuotas sociales, si así lo previera el estatuto. Bien, pueden existir cooperativas en las cuales, debido a los aportes que realizan los socios, por medio del estatuto, se prevea pagarse un interés, como cualquier interés que paga cualquier otra entidad financiera por la utilización de ese capital. Bien, entonces eso es el interés, pero debe surgir de los estatutos. En la práctica podemos encontrar varios tipos de cooperativas. Existen cooperativas de trabajo, cooperativas agropecuarias, cooperativas de vivienda, cooperativas de consumo, cooperativas de crédito, en virtud de para qué fueron creadas las mismas. Bien, debemos analizar, en el caso, también pueden existir cooperativas mixtas, es decir, que una cooperativa de consumo también sea una cooperativa de crédito. Bien, entonces en ese caso estaríamos frente a una cooperativa mixta. Entonces, en ese caso, siempre debemos analizar qué proporción del retorno y qué proporción del interés accionario que se distribuye corresponde a cada sección, porque recordemos que se encuentran exentos solamente el retorno o el interés accionario que corresponda a la parte de la sección consumo. Ahora quiero exponerles y dejarles por escrito este cuadrito que les servirá bastante como ayuda a memoria en cuanto al tratamiento exentivo para el interés accionario retorno que distribuyen las cooperativas. Así vemos que en el caso de las cooperativas de consumo tenemos que tanto el interés accionario como el retorno se encuentran exentos por el artículo 26, inciso D. Mientras que para el caso de las cooperativas de trabajo, el interés accionario va a estar gravado por el artículo 82, inciso E de la Ley del Impuesto a las Ganancias y es una renta de la cuarta categoría. Y el retorno va a estar también gravado por el artículo 82, inciso E y también es una renta de la cuarta categoría. ¿Por qué? Porque estamos frente a una cooperativa de trabajo. Entonces, todos sus asociados prestan servicio y trabajan en la cooperativa. Entonces, por eso es una renta del trabajo personal. Bien. En cambio, en el resto de las cooperativas, ¿sí? El interés accionario va a estar gravado como renta de la segunda categoría, ¿sí? Porque es la renta proveniente de la aplicación de un capital, ¿sí? Entonces, en este caso, el interés accionario va a estar gravado por el artículo 48, inciso G. Mientras que el retorno va a ser una ganancia de la tercera categoría, porque el retorno en este caso sería la utilidad que distribuye entre los asociados de la cooperativa. Y en este caso, el sujeto perceptor la deberá incluir como renta de la tercera categoría, renta provenientes de empresas, gravado por el artículo 53, inciso G. Ahora que ya vimos todo el desarrollo teórico introductorio para que puedan entender mejor este práctico, pasemos directamente a la solución del práctico. Bien, teníamos entonces 1.500 pesos de retorno, pero el enunciado nos decía que 1.000 pesos correspondía a la sección consumo y que 500 pesos correspondían a la sección créditos. Entonces, según lo que vimos recién, los 1.000 pesos provenientes de la sección consumo
van a estar exentos, ¿sí? Por el artículo 26, inciso D. ¿Por qué? Porque provienen de la parte de la cooperativa de consumo. Mientras que los 500 pesos provenientes de la sección de créditos de la cooperativa van a estar grabados por el artículo 53, inciso G, ganancia de la tercera categoría. Bien. Y también teníamos por otra parte el interés accionario, que ascendía a 600 pesos, pero de los cuales solo 400 correspondían a la sección consumo. Entonces, en ese caso, como provienen de una cooperativa de consumo, van a estar exentos por el artículo 26, inciso D, mientras que los 200 pesos provenientes de la cooperativa de crédito van a estar grabados como renta de la segunda categoría por el artículo 48, inciso G. Pasemos al caso 5. Mónica Fernández es arquitecta y en el año 2020 percibió, inciso A, 1.000 pesos en concepto de intereses de un depósito en plazo fijo en pesos y sin cláusula de ajuste que posee en el Banco de la Nación Argentina. También pagó 500 pesos por intereses de deuda provenientes de un crédito para la remodelación de su estudio profesional. Inciso B, además posee en el Banco Galicia un depósito en plazo fijo en dólares, del que obtuvo y percibió una ganancia el 30 de noviembre del 2020 de 1.500 dólares, cotización a esa fecha 65 pesos. Para desarrollar este caso debemos leer juntos lo que dice el artículo 26, inciso H, el cual establece que se encuentran exentos en el impuesto a las ganancias los intereses originados por los siguientes depósitos efectuados en instituciones sujetas al régimen legal de entidades financieras normado por la Ley 21.526 y sus modificaciones. En caja de ahorros, cuentas especiales de ahorro, a plazo fijo en moneda nacional y los depósitos de terceros u otra forma de captación de fondos del público conforme lo determina el Banco Central de la República Argentina en virtud de lo que establece la legislación respectiva. Lo que sigue en este artículo no nos interesa a los fines del desarrollo de este práctico, por lo cual voy a omitir su lectura y directamente voy a pasar a la última parte de este inciso que establece: quedan excluidos de esta exención los intereses provenientes de depósitos con cláusulas de ajuste. Bien, entonces, en nuestras palabras, ¿qué va a estar exento en el impuesto a las ganancias? Los intereses que provengan de depósitos que se encuentren en entidades regidas por la Ley 21.526, en entidades financieras reconocidas por el Banco Central de la República Argentina. Bien, y van a ser todos los depósitos que se encuentren en caja de ahorro, cuentas especiales de ahorro y cualquier otra forma de captación de fondos, ¿sí? Y van a estar también exentos los plazos fijos, pero los plazos fijos solamente en moneda nacional, ¿sí? Y que no tengan cláusulas de ajuste. Esto es muy importante porque si el contribuyente posee un plazo fijo en dólares, en este caso los intereses sí van a estar grabados. O también otro caso muy común en la práctica son los plazos fijos con actualización, con cláusulas de ajuste. Por ejemplo, en la actualidad, un plazo fijo que se usa mucho son los plazos fijos con cláusula de ajuste en función del UVA, ¿sí? Los plazos fijos UVA. Entonces, en este caso, esos plazos fijos, los intereses que generan, no van a estar exentos en el impuesto a las ganancias. También necesitamos leer el penúltimo párrafo del artículo 26. Por favor, lo busquemos y lo leamos. Este dice que cuando coexistan intereses activos contemplados en el inciso H
o actualizaciones activas a que se refiere el inciso T con los intereses o actualizaciones mencionados en el artículo 85, inciso A, la exención estará limitada al saldo positivo que surja de la compensación de los mismos. Bien, es decir, que acá habla que cuando coexistan intereses activos, que serían aquellos intereses que uno cobra por colocaciones de capital en entidades financieras, y también existan intereses pagados por este contribuyente, ¿sí? Que sean aquellos intereses considerados en el artículo 85, inciso A, y que el artículo 85, inciso A, habla de los intereses de deudas, sus respectivas actualizaciones y gastos originados por la constitución, renovación y cancelación de las mismas. Bien, es decir, aquellos intereses pagados por el contribuyente, la exención va a estar limitada solamente al saldo positivo de estos intereses. Bien, ahora que ya leímos la parte, repasamos la parte teórica para poder resolver este práctico, pasemos directamente a la solución. Teníamos que Mónica Fernández había percibido 1.000 pesos en intereses de un depósito a plazo fijo en pesos y sin cláusula de ajuste. Analicemos primero qué tipo de plazo fijo es. El temario nos dice que es un plazo fijo en pesos y sin cláusula de ajuste, lo cual no es un dato menor. ¿Por qué? Porque como vimos recién en el artículo 26, inciso H, para que opere la exención en los plazos fijos, la condición es que el plazo fijo debe ser en moneda nacional, es decir, en peso, y que no tenga cláusula de ajuste. Bien, entonces, en este caso, los 1.000 pesos cobrados, que serían intereses activos por Mónica Fernández, se encuentran exentos. También Mónica Fernández pagó 500 pesos de intereses por una deuda de un crédito que ella poseía. Bien, entonces, como vimos en el último párrafo del artículo 26, nos decía que debíamos realizar la compensación entre intereses activos e intereses pasivos y que el excedente de dicha compensación era lo que iba a estar exento en el impuesto a las ganancias. Entonces, debemos hacer 1.000 pesos cobrados menos 500 pesos pagados de intereses, nuestro resultado es de 500 pesos positivos. Estos 500 pesos se encuentran exentos en el impuesto a las ganancias. De esta compensación, bien, entre intereses activos e intereses pasivos, podemos tener dos tipos de situaciones. Una, que los intereses cobrados sean mayores a los intereses pagados, bien, que es como el caso de Mónica Fernández. Entonces, en este caso, el remanente va a estar exento, ¿bien? Y no habrá intereses deducibles. En cambio, por el contrario, si fuese al revés, o sea, por ejemplo, que Mónica Fernández hubiese cobrado 600 pesos de intereses y hubiese pagado por una deuda, hubiese pagado 800 pesos de intereses. Entonces, en este caso, los intereses percibidos de 600 son menores a los 800 pesos de intereses pagados. Entonces, en este caso, la diferencia de 200 pesos son deducibles en el impuesto a las ganancias. Ahora pasemos al inciso B del caso 5. Se trataba de un plazo fijo en dólares, ¿sí? Y que cobraban $1.500 de intereses. En este caso, como ya vimos recién, los intereses de plazos fijos en dólares no se encuentran exentos. Bien, entonces, en este caso son $1.500
a cotización de 65 pesos, estamos hablando de 97.500 pesos de intereses que Mónica Fernández cobró y los cuales se encuentran grabados por el artículo 48, inciso A, de la ley del impuesto a las ganancias. Bien, es renta de segunda categoría y no se encuentra exento porque no cumple con la condición establecida en el inciso H del artículo 26 que que el plazo fijo debe ser en pesos. Caso 7. Juan Pérez, residente en el país, percibe durante el año 2020 19.000 pesos en concepto de derechos de autor por una obra inscripta en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, cuyos derechos fueron adquiridos al autor original de la misma en el año 2012, según contrato de cesión de derechos. Asimismo, percibió 15.000 pesos por otra obra de teatro, en este caso de autoría de su padre, ya fallecido, que también se encontraba debidamente registrada en la dirección antes mencionada. Para desarrollar este caso, lo primero que tenemos que hacer es leer el artículo 26, el inciso J, ¿sí? El cual establece que se encuentran exentos en el impuesto a las ganancias hasta la suma de 10.000 pesos por periodo fiscal. Las ganancias provenientes de la explotación de derechos de autor y las restantes ganancias derivadas de derechos amparados por la Ley 11.723, siempre que el impuesto recaiga directamente sobre los autores o su derechohabientes, que las respectivas obras sean debidamente inscritas en la Dirección Nacional del Derecho de Autor, que el beneficio proceda de la publicación, ejecución, representación, exposición, enajenación, traducción u otra forma de reproducción y no derive de obras realizadas por encargo o que reconozcan su origen en una locación de obra o de servicios formalizada o no contractualmente. Esta exención no será de aplicación para beneficiarios del exterior. Entonces, de la lectura de este inciso del artículo 26, arribamos a la conclusión de que para que opere la exención en los derechos de autor, se debe cumplir una serie de requisitos, ¿sí? Para que se encuentren exentos. Estos requisitos son, el primero, existe un tope máximo de exención, ¿bien? Un tope de monto. El monto es de 10.000 pesos por periodo fiscal. Bien, la otra condición es que el beneficio ampara solamente a los autores y a sus derechohabientes, es decir, a sus herederos. Bien, de modo tal que en el caso que el autor haya realizado la cesión de sus derechos a un tercero, por ejemplo, a una editorial, este editorial o estos terceros no se encuentran exentos. Bien, la exención es solamente para el autor. Otra condición es que la obra se encuentre debidamente inscripta en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. La cuarta condición es que el autor o sus derechohabientes sean residentes en el país, bien, es decir, tienen que ser ciudadanos argentinos, radicados en el país. La otra condición es que el beneficio, o sea, la utilidad tiene que provenir de la publicación, de la ejecución, representación, exposición, enajenación, traducción u otra forma de reproducción de esta obra. Bien, y la última condición que se debe cumplir es que estas obras no deben ser realizadas por encargo de un tercero ni tienen que tener origen en una locación de obra o de servicio. Bien, o sea, no tienen que ser obras por encargo. Si se cumplen estas 6 condiciones que acabo de enunciarles, que surgen del artículo 26, inciso J, entonces, en ese caso, la renta obtenida por el contribuyente se encuentra exenta en el impuesto a las ganancias. Bien, luego de esta pequeña introducción teórica al caso práctico, pasemos a resolverlo.
leamos de nuevo la primera parte del trabajo práctico que decía que Juan Pérez, residente en el país, percibe durante el año 2020 19.000 pesos en concepto de derecho de autor por una obra inscrita en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, cuyos derechos fueron adquiridos al autor original de la misma en el año 2012 según contrato de cesión de derecho. Bien, tenemos que en cuanto al tope, podríamos ver, si bien son 19.000 pesos, podríamos tener exento hasta 10.000 pesos si es que cumple el resto de las condiciones. Se encuentra inscrita en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, bien, cumple esa condición. Tiene que ser una obra única, o sea, la exención opera solamente para el autor o su derecho habiente. En este caso, el temario nos está diciendo que los derechos fueron adquiridos al autor original de la misma. Entonces, al no cumplirse esa condición, tenemos que no opera la exención del artículo 26, inciso J. Entonces, por tal motivo, estos 19.000 pesos de derechos de autor se encuentran grabados, ¿sí? Porque son adquiridos y son rentas de la segunda categoría que se encuentra enunciada en el artículo 48, inciso H. Veamos la segunda parte del práctico del caso. Dice, asimismo percibió 15.000 pesos por una obra de teatro, en este caso de autoría de su padre, ya fallecido, que también se encontraba debidamente registrada en la dirección antes mencionada. Bien, entonces tenemos que en este caso es una obra de autoría de su padre. Bien, estaríamos cumpliendo con la segunda condición que enunciamos, que era que el beneficio amparaba solamente a los autores o a su derecho habiente. Sí, bien, ¿por qué? Porque en este caso Juan Pérez es el derecho habiente, o sea, es el heredero de su padre. Entonces se cumple esa condición. La otra condición, que se encuentre inscripta en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, sí, bien, porque ahí el temario también nos está diciendo que se encontraba debidamente registrada en la dirección antes mencionada. Bien, corresponde, veamos la otra condición, que sea radicado en el país. Entendemos que el padre, o sea que el sujeto quien goza de la exención, es un residente en el país. La primera parte del casito práctico nos los dice. Después la otra condición, que el beneficio provenga de la publicación, en este caso ejecución de la obra de teatro. Bien, sí, en este caso el beneficio proviene de ese tipo de obra. Y finalmente que no se trate de una obra realizada por encargo de un tercero. Bien, en este caso el temario no nos dice que es una obra por encargo, sino que es una obra de autoría de su padre. Entonces estaríamos cumpliendo todas las condiciones. Lo único que nos falta analizar, el tema del importe. En este caso son 15.000 pesos. Como el tope de la exención son 10.000 pesos, entonces vamos a tener que 10.000 pesos se encuentran exentos por el artículo 26, inciso J. Bien, y los otros 5.000 pesos por exceder ese tope van a estar grabados. Son ganancias de la segunda categoría al provenir de una herencia. Bien, porque si fuese una obra de su propia autoría, se trata de una renta del trabajo personal. Entonces, en ese caso sería renta de la cuarta categoría. Muchas gracias, esto fue todo por hoy, espero haber sido clara, nos vemos la próxima.